se han distribuido un material que dice Manual de Seguimiento de Diagnóstico de Seguridad Ciudadana. Este es parte de una serie de manuales y trabajos que desarrollamos nosotros para entrenar y para divulgar información del trabajo de la asociación. Y este es un corte muy sencillo, precisamente para distribuirlo nada más, pero está en discusión en uno de los manuales. Y es parte de una serie de trabajos de divulgación y de talleres que desarrollamos con organizaciones civiles, vecinales, también con gobiernos, para entrenarnos en materia de participación ciudadana en temas de seguridad, pero también en otros temas que hemos estado trabajando en cuestiones de presupuesto participativo. Y ahora actualmente tenemos un proyecto sobre lo que denominamos nosotros Contraloría Ciudadana en temas de materia de sanciones administrativas y sanciones que se llama una ley de democracia. La presentación va a ser muy genérica con la idea de armar una discusión posterior sobre los tres principales temas. Tres son los temas que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, el tema de lo que se denomina seguridad pública. En segundo lugar, esta concepción que ha sido muy difundida recientemente, sobre todo por organismos civiles, así como también organismos internacionales, que se llama seguridad ciudadana. Una tercera que se ha tratado de plantear como alternativa, que es la de seguridad humana, que ha desarrollado algunas organizaciones de prevención del crimen en Canadá y que están tratando de adoptar. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen. Vamos a ver fundamentalmente estos tres temas. Bueno, hay que plantear como tenemos dos problemas centrales en el análisis de la seguridad pública. O sea, ¿en qué sentido la seguridad general se puede entender como un bien público y qué función tendría desde este punto de vista el gobierno o los gobiernos en el desarrollo de una política de seguridad específica? Desde el punto de vista de... Voy a pasar a la siguiente, no, a la anterior lámina. La anterior. Entonces, el problema central de la seguridad en términos de la teoría democrática contemporánea y además de buena parte de la discusión acerca de las políticas públicas es que el derecho a la seguridad para buena parte de las naciones de América Latina fundamentalmente no está plenamente garantizado, no obstante que hay un discurso muy dominante de la élite política y también de los organismos civiles y de los organismos internacionales acerca del problema de la inseguridad, que es un problema de cómo se define políticamente este tema. Desde el punto de vista de los derechos, o del derecho, nosotros consideramos que la seguridad personal, física, mental y patrimonial debe ser considerado como un derecho básico. Y en ese sentido debe tener una vinculación muy clara con los derechos humanos. Si ustedes ven las declaraciones de los derechos humanos, se habla en términos generales del derecho al bienestar, a la seguridad, pero no hay esta noción estructurada y bien desarrollada de lo que es el derecho a la seguridad y por qué es un derecho básico. En el sentido de que sin él es un sustento sobre el cual todos los otros derechos deberían estar estructurados, o la ausencia de este derecho priva también la posibilidad de ejercer otros derechos como la movilidad, la libertad de expresión y otra serie de derechos de acceso público, digamos, generalizado. Es una condición de disfrute de otros derechos desde este punto de vista, y también para la democracia es uno de los principales derechos. Rawls decía fundamentalmente que entre los derechos fundamentales que debería establecerse para que todos los derechos, pues una sociedad democrática pudiera, digamos, ser una sociedad plena con respeto pleno a los derechos humanos, uno de los derechos fundamentales era el de la seguridad, y no solamente el de la alimentación y el de acceso a bienes básicos. El problema que tenemos en buena parte de las naciones latinoamericanas es que este derecho no está ni definido dentro de los derechos fundamentales, en los códigos civiles ni en las constituciones, no obstante que, por ejemplo, en el caso de Brasil sí hay una mención al respecto, y que desde este punto de vista no está estructurado claramente como un derecho de la ciudadanía y de la población en general. En el caso particular de México, tampoco está estructurado, no obstante que en la Constitución se establece que la seguridad pública es una función del Estado. Entonces aquí el problema que tenemos es que no está claramente definido y garantizado el derecho a la seguridad, pero sí está claramente establecido la obligación del Estado de brindar seguridad pública, no obstante que esta discusión, como lo vamos a ver, es problemática. Bueno, la seguridad ciudadana no existe. Querétaro es uno de los pocos municipios
que los que nosotros podemos ufanar de que intentan construir esta noción de seguridad ciudadana en la que el ciudadano es un actor activo dentro de la política, no un cliente. Y él mismo mostró cómo hay esta tensión y este desconocimiento. Bueno, pero entonces este es un problema real en América Latina y México y Centroamérica tenemos un problema adicional, que es el discurso de la seguridad estratégica norteamericana, en la cual estamos dentro de la esfera y dentro del segundo anillo, vamos a decirlo así. Con lo cual, el discurso dominante del gobierno norteamericano es un discurso por la militarización, por el control social y el desmantelamiento de cualquier tipo de organización civil que pueda contestar al poder de cualquier manera. Entonces es un discurso, desde ese punto de vista, como yo lo digo, peligroso, porque además las élites políticas de América Central y de México están tomando ese discurso como si no hubiera ninguna otra alternativa. Y esto quiebra la posibilidad de un diálogo con la sociedad civil y la construcción de un discurso alternativo. Bueno, yéndome al tema que menciona el colega sobre derechos, yo creo que sí es importante hacer la discusión. ¿Por qué yo planteo que sí es pertinente hacer una discusión del derecho de la seguridad y plantear si existe o no? En la Constitución como derecho no existe esto, y en muchas de las constituciones. Pero entonces el problema que tenemos es que al no estar desglosado, el Estado mexicano, los gobiernos, instrumentan esto como mejor les parece. Entonces ellos definen la política pública en función de lo que ellos consideran un derecho y una protección necesaria de la ciudadanía. Si pudiéramos establecer un mecanismo de control de lo que hace el Estado, podríamos entonces discutirlo, tal vez a través de una garantía de una construcción comunitaria o de otro aspecto que pudiera considerarse. Pero eso ya sería parte de un debate que vale la pena hacer en México. Porque lo que no tenemos es precisamente ese debate, porque el discurso de los derechos humanos ve como peligro la instrumentación de esto, cuando en realidad debe de ser un debate. O sea, hay que luchar por los derechos haciendo el debate. Bueno. Sí, para dar respuesta a la consulta del compañero de Guatemala. Bueno, sin duda, ¿verdad? Al momento de cuando cualquier indicador que uno quiera operacionalizar, al momento de definir, bueno, qué variables incluyo, siempre existen sus diferentes dificultades. Bueno, este sí, este no, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. En este caso nosotros tomamos en cuenta lo que eran las tres dimensiones: violencia doméstica, robos y hurtos y homicidio dolosos. La selección de cada una de ellas se debió, por ejemplo, a violencia doméstica por el hecho de que determinamos que efectivamente el comportamiento entre hombres y mujeres era diferente. Para poder tener alguna medición que nos permitiera ese sentido, el de violencia doméstica entonces se tomó como referencia. En cuanto a lo que es robos y hurtos, por significar el principal delito que se comete en el país, o sea, principalmente los delitos que se cometen son de tipo patrimonial, y el de homicidio doloso porque es tradicionalmente e internacionalmente conocido como que es quizás la mejor medición de lo que, si queremos ver en términos que muchas veces se utiliza como seguridad ciudadana, por el hecho de que el homicidio siempre sí requiere y tiene un registro mucho más preciso.